Un año más, ya por la quinta edición, me gustaría, antes de dar paso a las presentaciones de nuestros ponentes, primero agradecer la presencia de todo el público que aquí nos acompaña y que, lógicamente, es lo que está haciendo que esta jornada siga creciendo cada año. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, en un día muy especial, como sabéis todos, para nuestra compañía. Una cátedra que crece en calidad, que crece en compromiso sectorial y en foro de análisis y debate. Sin duda, gracias a los ponentes que, como veremos a continuación, hoy nos acompañan en esta mesa. Ponentes que desde su liderazgo regional unos y desde su posicionamiento nacional otros se retan cada día con los grandes operadores para poner al consumidor en el eje de su estrategia, siendo este último, el consumidor, el elemento dinamizador y hacia el cual enfocan su modelo de negocio. Estamos viviendo en los últimos años una rebelión regional muy marcada, única en Europa, como veíamos antes que nos presentaba César, que no cesa de crecer en cuota de mercado, por ofrecer a los consumidores virtudes y atributos diferenciadores a los de sus competidores. Seguro que alguna cosilla luego nos revelan por ahí. Para afrontar estos retos, desde formatos y localizaciones distintas, es un auténtico placer para mí presentar ahora sí a tres de sus máximos exponentes del retail nacional. Desde su liderazgo regional en la zona centro de España nos acompaña Eusebio Rubio, consejero de Ahorramás. Conocí a Eusebio, también me estoy haciendo mayor, Nacho, en el año 2006 en Mercamadrid y me sorprendió comprobar su auténtico dominio y conocimiento preciso de las secciones de frescos y el conocimiento del oficio del tendero. Sin duda, un liderazgo activo muy marcado que le caracteriza y un gran motivador de equipos. Eusebio es uno de los fundadores de Ahorramás y desde el año 1979, que comienza su andadura profesional, ha recorrido todas las áreas de gestión de su compañía. Logística, compras, frescos, recursos humanos, expansión. También fue director de la misma desde el año 1996 hasta el año 2023, que asume su actual responsabilidad. Atención al cliente, producto fresco, proximidad, oficio, algunas de las muchas señas de identidad de un modelo de éxito y fidelización. Eusebio, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acordarse de nuestra empresa, esta cátedra de Primaflor con la Universidad de Almería. Y bueno, hasta ahora todo ha ido muy bien, ha sido fantástico y además yo creo que a todo el mundo nos ha venido muy bien tanto los conocimientos como los datos que nos han ido aportando tanto Nacho como César. Vamos a ver de qué manera, siguiendo con el cliente en el centro, contamos algo que para nosotros también es interesante desde nuestro punto de vista de distribuidores. Lo primero que me imagino que será a la derecha. Bien, lo primero que quiero contarles es qué es Ahorramás. Ahorramás es una empresa que se fundó en el año 79 y la fundamos porque veíamos ya la necesidad. Tengo mucho retorno. Bien. Veíamos la necesidad de unirnos porque empezábamos a ver que la distribución en España, en aquella España que estábamos pasando del blanco y negro a un montón de cosas que nos venían, veíamos la necesidad de unirnos. Lo primero que hicimos fue comprar en conjunto una serie de comerciantes, de tenderos. Inmediatamente nos dimos cuenta que si no poníamos tiendas de las modernas en régimen de autoservicio, aquello no iba a tener mucho sentido. Y en 1980 hicimos nuestra primera tienda en común. Nosotros somos 9 socios y seguimos siendo 9 socios. A lo largo de toda esta historia de años hemos ido poniendo tiendas y los datos actuales es que son 298 supermercados los que tenemos en este momento. Este año facturaremos por encima de los 2.400 millones. Estamos por encima de los 14.000 empleados. Una superficie comercial de 226.000 metros cuadrados. Sigue siendo 100% capital español. Y estamos muy involucrados con todo lo que es
ecología y sostenibilidad. De hecho, hay más de 125 establecimientos con techos solares en este momento para autoconsumo. Esto es, hoy en día, ahorra más. Pero, ¿dónde empezamos? Empezamos aquí, en esto que todavía hoy se sigue llamando los tenderos. La distribución en España fue un poco distinta a como fue en otros países. Si os acordáis, en aquellos años 80 pasábamos de tiendas tradicionales al boom del hipermercado. Aquellas grandes colas que se formaban para entrar en los hipermercados cuando todavía se podía vender a pérdidas y con algún reclamo interesante que se ponía en los hipermercados, aquello era algo que a todos nos sobrepasó por encima. Poco a poco la distribución se fue organizando y creo que a día de hoy la distribución en España tiene un valor que no tiene en otros países de Europa. De hecho, la fuerza que todavía seguimos manteniendo los establecimientos y las cadenas regionales sigue teniendo una importancia relevante. Nuestra historia ha sido siempre una historia, y de verdad que no lo digo porque esté manoseado el término, ha sido siempre una historia de tropezar, aprender y volver a hacerlo. Yo a mis equipos siempre les decía, cuando teníamos una reunión y fijábamos un objetivo, ¿hemos terminado? ¿Sabéis dónde vamos? ¿Sabéis qué tenemos que hacer? Pues pensar una cosa. Si nos equivocamos, tenemos la gran oportunidad de volver a empezar con mucha más información. Y esto ha sido nuestra historia desde el principio, desde que pusimos el primer almacén, que no se nos ocurrió ni poner estanterías, ni sabíamos lo que era un palé. Pues todo eso fuimos aprendiendo, corrigiendo, haciendo cosas. Y como yo lo que quiero es que esto sea una historia de una cadena de distribución, pero con un hilo conductor que tiene que ser la fruta y la verdura, yo os cuento que esta imagen que vais a ver a continuación era como nosotros empezamos. Esto es lo que se hacía en los años 80, con un gran trabajo y una gran profesionalidad de los fruteros, que además, y debido a cómo era el sector en aquel momento, el frutero tenía manzanas en la tara bonitas, un poquito más feas detrás y las especiales para su clienta en un lado determinado. Pero es que de melones hacíamos 3 precios distintos. Esta era nuestra vida. Y se trabajaba de esta manera. Y cuando ahora hablamos de innovación y cambio y que seguimos al consumidor, porque al final lo que hacemos es seguir al consumidor, tratar de interpretarle y, si podemos, adelantarnos a sus gustos. ¿Os acordáis cuando se vendía la fruta por 3 kilos? ¿Quién compraba 1 kilo de fruta? Parecía que no. La mujer, digo la mujer con perdón, porque en aquel momento casi todas las clientas eran mujeres. ¿Quién compraba 1 kilo? ¿No? Era tirar el dinero, se compraba por 3 kilos. Hoy en día, la gente, el cliente, nos está comprando por piezas. Por piezas. Y no os digo nada cuando hablamos de comer. 4 piezas de manzanas, 3 piezas de plátanos. Esto ha sido la evolución. ¿Cómo seguimos evolucionando? Esto que llamamos el súper del barrio, que esto fue una idea de... Lo vais a recordar todos y me apetece mucho hacer mención. Todos recordamos a Pepe Domingo Castaño, que diréis, ¿qué tiene que ver Pepe Domingo Castaño en esto? Yo la primera vez que fui a la cadena SER a hacer publicidad, pues me encontré con Pepe Domingo Castaño y dijo, sí, hombre, sí, eso es el súper del barrio. Y se quedó con el súper del barrio. Cosas de estas que tenía este hombre, bajo todo punto de vista, una gran persona. Seguimos creciendo y empezamos a pensar qué otra cosa teníamos que hacer. Que los profesionales iban acabando. Que era muy difícil mantener este nivel de exposición en la fruta. Y vino para lo que nosotros llamamos la normalización. ¿Os acordáis de aquellas cajas de pimientos que nos venían careadas? ¿Os acordáis de toda aquella historia de aquellos momentos de cómo se hacían las cosas?
Lo primero que nosotros hicimos cuando transformamos el despacho en libre servicio fue poner cajas enteras. Pero cuando veíamos la caja, la plancheta, lo que nos dábamos cuenta es que la vista se te iba al hueco y no a la manzana. Era increíble. Te faltaban 3 manzanas en una plancheta y lo que veías era el vacío, no veías el lleno. Y gracias a una empresa francesa que se acercó a España, que estuvo en España y que nos prefiero no dar su nombre, que quiso meternos en su corral, nos enseñó algo que ellos hacían en Francia, que era este mostrador. Yo cuando vi este mostrador le dije al carpintero nuestro, vete a tal sitio, toma medidas y copia el mostrador. Indudablemente el mostrador ha ido evolucionando, pero intentamos de que la exposición sea algo interesante a la vista. Yo siempre digo que cuando el cliente entra en nuestra casa, si es posible, cada día tiene que ver algo diferente, algo que le ilusione. La compra per se es un acto aburrido, pero si tiene una degustación, si tiene una exposición, hoy por ejemplo estamos haciendo ronqueo en alguna tienda, es una manera lúdica de hacer divertida la compra. Esa es la exposición que después de mucho trabajo hicimos en producto fresco y fuimos evolucionando en nuestro sistema de frutería. Fuimos evolucionando. ¿Cuál ha sido el recorrido de Ahorramás en el mundo de la fruta y de la verdura? Muy parecido al resto de secciones. Desde hace tiempo ya, nosotros empezamos en Mercamadrid, seguimos en Mercamadrid, y alguien dice, pero ¿es que es necesario estar en Mercamadrid? Pues mira, depende de la ideología que tú tengas en tu cabeza. Si tu ideología es conocer el producto y estar cerca del producto, tú tienes que estar en un sitio donde esté el referente. ¿Que se pueda hacer desde Illescas? No sé si todos conocéis una población que se llama Illescas, perfectamente. Pero si tú quieres que tus compradores todas las mañanas o casi todas las mañanas se den una vuelta por el mercado y vean qué es lo que hay, estate cerca de la noticia, lo más cerca posible. ¿Qué es lo que hicimos en el mundo de la fruta y verdura? Esto. Trabajamos muchísimo, desde hace muchísimos años con agricultores. Ellos tienen sus necesidades, nosotros las nuestras, lo que consiste en hacer programas, lo que consiste en saber qué es lo que necesita cada uno y lo que consiste, y según vas creciendo, te vas dando cuenta que cada vez es más fundamental, lo que hace falta es suministro y continuidad en el producto. Y esto es un trabajo que se consigue con mucho tiempo, mucho viaje, mucha sinceridad entre las partes, es como se va consiguiendo. Nosotros decíamos en el argot nuestro de Mercamadrid, cuando el asentador, los lunes que se cerraba el mercado, tenía que ir a origen, decía, me voy a ver remitentes. A mí me gustan mucho estas palabras porque recuerdan un poco de dónde venimos, ¿no? El remitente, cuando la mercancía se mandaba a resultas, ¿os acordáis de aquello, no? Todo eso fue evolucionando muchísimo, pero al final el asentador de Mercamadrid o de Mercabarna hacía lo mismo que hacíamos nosotros, ir a ver a su remitente y trabajar con él qué es lo que se quería y qué es lo que entendía que quería el consumidor, ¿no? Y siguiendo un poco con qué es lo que hemos hecho en esta empresa de distribución, en el reino, en la sección de las frutas y verduras, una de las cosas que yo más me he empeñado en mucho tiempo es algo que se ha comentado aquí hace un rato, y es hacer marcas. Si no hacemos marcas en la fruta, somos uno más. Tenemos que hacer marcas, pero cuidado con el hacer marcas. Cuando decimos hacer marcas, es que tienes que conocer a ese proveedor, saber cómo lo hace, tener una regularidad, no fallar a tu cliente. Y eso te lo va a pagar. Cuando yo tengo estos plátanos llenos, y esto Eduardo lo conoce perfectamente, cuando tengo ese plátano lleno, con ese color, con ese tamaño, en granel,
Por encima de cualquier precio y de cualquier circunstancia yo vendo eso. Si no lo consigo, no vendo eso. Los que llevamos mucho tiempo en esto decíamos, el mostrador que habéis visto antes te lo hace las taras y la barra. ¿Qué era la barra? El color entre el plátano amarillo y la bolsa de naranjas. Cuando tú tenías plátanos amarillos los vendías todos, cuando estaban verdes no los vendías. Esto es lo que yo creo que, como habéis dicho antes muy bien, bajo mi punto de vista, es una asignatura pendiente de esta sección. Hacer marcas. A mí la gente me paga la marca Fontestad, pero porque tiene una regularidad y porque no vendemos Fontestad hoy, 14 de octubre, porque no hay que vender naranjas hoy. Este es mi criterio, ¿eh? Y sabéis que siempre la información que uno tiene es limitada y muy particular. Pero si yo vendo naranjas hoy, están ácidas, digo las nuevas, están ácidas. Y lo que estoy haciendo es echar al cliente durante 15 días hasta que no vuelve a tener confianza de que esa naranja tiene el grado bris que necesita. No es tan difícil de entender, pero hay que hacer las cosas bien y la gente tiene que comer fruta. Y ahora os diré qué pensamientos tengo yo para poder incentivarlo. En esta zona de aquí conocéis esto. Nosotros fuimos de los primeros en hacer fashion. Pero es que el cliente este año me ha dicho que el 50% de las sandías que vendo son fashion. Es que me las paga. Es que quiere ese producto. Porque tiene un grado bris superior a la media. Estamos hablando de agricultura, que esto no son tornillos, ¿eh? Pero lo defiendo muy bien. Y la gente me lo aprecia y viene a buscarlo. Viene a buscarlo. Qué Rica, que es otro ejemplo también de cómo se hace una marca desde abajo y cómo se consigue tener el producto que es necesario. Y seguimos evolucionando en una empresa de distribución con un hilo conductor que es la fruta en este caso. 12 meses, hemisferio norte, hemisferio sur. Qué importante es esto para el consumidor. ¿La gente sabe cuándo se cosechan las uvas? ¿Cuándo salen las naranjas? Es que el consumidor medio, el ciudadano, no tiene idea. No tiene ni idea. Lo que quiere es tenerlo durante todo el año. Hay que hacer programas de melones en Cartagena, en Almería, en Cartagena, en La Mancha. Nos vamos a Brasil y nos vamos a Senegal y volvemos aquí. Y hay que hacerlos buenos. No se puede hacer mal producto. Hay que hacer buen producto. Esto es muy importante en nuestro sector, haber conseguido en muchas cosas ya hemisferio norte, hemisferio sur. Y como tengo 10 minutos y no lo he contado, pero yo creo que ya me voy a pasar dentro de un momento, ahora os voy a hacer una reflexión. Esto que pone ahí es cuando la fruta come. Esto es una expresión muy valenciana. Cuando la fruta come. Todos nos podemos imaginar qué es cuando la fruta come. Cuando la naranja en el árbol está ya para consumir, cuando el melón tiene el grado de azúcar, la fruta come. Yo tengo dos ideas muy fuertes en la cabeza en este momento y alguna la he tenido hace muchísimo tiempo. La fruta, no podemos vender mala fruta, no podemos vender fruta que no esté en su momento de consumo. Nosotros hacemos, por ejemplo, ahora estamos terminando ahora mismo una campaña de mango de Motril madurado en árbol, que la gente se queda ilusionada porque es que no come ese producto durante el año, no se acuerda de él. Pero ahora cuando haces esa campaña y se le enseñas a la gente con grandes exposiciones, la gente dice, yo no había probado esto está riquísimo. La fruta tiene que comer. Y tenemos que pensar una cosa. Todos somos responsables de vender mala fruta. Cuando alguien compra unas peras y esas peras las lleva a casa y están duras como una piedra, estamos parando la venta de la pera. Y sobre todo estamos haciendo que el consumidor frene en la costumbre de comer fruta. Tenemos que hacer buena fruta. Y la segunda idea que yo tengo en la cabeza es, en restaurantes se ha perdido el consumo de la fruta. Se ha perdido. No vas a un restaurante donde te digan, mira, una bandeja de fruta cortada, nada. Como mucho, la fresa con nata cuando llega el momento, que es un poco espectáculo. Es lamentable. ¿Alguien rechazaría después de una comida cuando decimos, yo un café, no quiero otra cosa?
¿Alguien rechazaría si el restaurante nos hiciera una bandejita de fruta sencilla con fruta de temporada? Yo creo que nadie. Pero lo más importante, en el hogar se está perdiendo la costumbre de comer fruta. Se está perdiendo y sobre todo las generaciones jóvenes lo están perdiendo. Un niño no te coge una manzana. Y yo lo que digo, deberíamos de hacer campañas, todo el sector, incitando, promoviendo que se parta la fruta en casa. Cuando alguien parte una sandía en casa y la pone en un bol, ¿cuánto tiempo tarda en consumirse? Deberíamos de hacer cosas, ya lo descubrimos que hay cosas que son difíciles que podemos hacer. Todos vimos cómo un plátano enfermo o con manchitas resultaba que era una ventaja competitiva y lo conseguimos. ¿Por qué no podemos conseguir el cambiar, el motivar que en el hogar se parta, que la responsabilidad del padre, de la madre, se parta la fruta? Es una manera de que los niños, los mayores, todo el mundo consuman más fruta. A mí siempre me gusta ser muy práctico en las cosas y yo digo, bien, todo esto está muy bonito, pero ¿qué podemos hacer? Yo lanzo la idea y a ver si entre todos somos capaces de cambiar de alguna manera el hábito, porque la fruta sí que la consumimos las personas más mayores, pero los chicos jóvenes yo creo que les va costando trabajo. ¿Qué es lo que se ha conseguido en la uva últimamente? Tarrina de uva, sin pipo, y que la gente la come como si fuera un commodity, como un caramelo. Esto tenemos que seguir avanzando en innovación en estos terrenos. Y por lo demás, pues otra vez, muy agradecido a la cátedra, muy interesante la jornada y nada más, que tengan un buen día y que podamos conseguir mejorar nuestro sector. Muchas gracias. Gracias, Eusebio.